Saludos a todos ustedes otra vez en el nombre del Señor Jesucristo. Qué bendición estar con ustedes que están conectados aquí en la clase en vivo y a los que van a ver esta grabación más tarde. Hoy tenemos el placer de reunirnos otra vez en nuestro curso Las enseñanzas de Jesús, la ley y el evangelio. Hoy vamos a estudiar el cuarto y quinto mandamiento en la lección 5 y es especialmente interesante porque tenemos personas de muchos países aquí y algo que forma parte del cuarto mandamiento es respeto para nuestros gobiernos. Y vamos a ver que en los países donde vivimos, y tenemos personas, creo que aquí en vivo tenemos personas de 9 o 10 países diferentes. Vamos a ver que el gobierno donde estemos es en su lugar, en poder, según la voluntad de Dios. Entonces, no siempre hacen cosas según la voluntad de Dios, pero es la voluntad de Dios que tiene la autoridad que tienen. Entonces, vamos a ver cómo vivimos bajo el gobierno donde estamos, en la sociedad, en nuestras casas, en las iglesias, y también vamos a hablar del quinto mandamiento, la voluntad de Dios para nosotros en ese mandamiento. Pero como siempre, vamos a comenzar con una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, nos has dado regalos preciosos que no merecemos. Hoy consideramos tu regalo de las personas que has puesto como autoridades sobre nosotros y también el regalo de la vida. Convéncenos de nuestro pecado y danos el alivio del mensaje de tu Hijo. Guíanos a una apreciación más profunda por estos regalos tuyos y ayúdanos a navegar este mundo pecaminoso para que te honremos en la mejor manera posible. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hoy vamos a hablar del cuarto y quinto mandamiento. Vamos a querer, antes de salir, poder repasar y analizar y saber del significado de cada uno de estos mandamientos. También vamos a querer hablar qué es respeto bíblico hacia nuestros padres y también hacia las autoridades públicas en nuestras vidas. Todas esas son las cosas que vamos a querer saber. Sencillamente, tal vez lo puedo decir en otra manera. Vamos a querer pensar en los principios bíblicos que nos dan las Santas Escrituras que vamos a estudiar hoy y pensar en cómo aplicar estos principios hoy en día donde estamos, porque vamos a ver unas aplicaciones, por ejemplo, con Pedro y Juan ante el concilio de Jerusalén, en Hechos, en el caso de David con Saúl, en 1 de Samuel, vemos cómo ellos tomaron la voluntad de Dios para ponerla en práctica en sus vidas, y vamos a pensar, ¿cómo puedo poner yo en práctica los principios bíblicos que estudiamos hoy, que es algo importante, porque sabemos que Dios nos da los principios y nos deja en nuestras manos usar nuestra inteligencia ya santificada con la obra del Espíritu Santo en nosotros para pensar en cómo puedo poner en práctica la voluntad de Dios en mi vida. Para hacer esto, vamos a comenzar con un repaso de lo que ustedes estudiaron en el video. Pero antes, hay una persona aquí en vivo a quien nos saludamos. Es Rosa. Rosa, buenas noches. Bienvenida. Rosa, ¿me escucha? Buenas noches, Rosa. Bueno. Buenas noches, pastor. Aquí estoy, es que no está bien mi internet y no podía oírlo. Mucho gusto nuevamente con usted, pastor. Es un placer, Rosa. Qué bueno que está aquí con nosotros, a pesar de los obstáculos. Gracias, pastor. De la Gracias, señal pastor. de los datos. Muy bien. Ok, excelente. Repasando el video, algo sencillo para empezar. ¿Cuál es el cuarto y quinto mandamiento y qué protege Dios con estos mandamientos? Entonces, pensando Pastor es el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento, ¿no? Bueno, yo tengo entendido que es el cuarto mandamiento, pero es el único mandamiento con promesa.
lo que yo he entendido. Excelente, muy bien. Vamos a ponerlo aquí en la pantalla. El cuarto mandamiento tiene una promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vamos a ver que, sí, en Éxodo 20, donde tenemos los 10 mandamientos, solamente habla de honrar a nuestros padres, pero también vemos en otras partes de la Biblia que es evidente que existen otras autoridades, otros representantes que Dios quiere que respetemos. Entonces vamos a hablar de esto, que Dios protege a sus representantes, un orden en este mundo, en las casas, en las iglesias, en la sociedad, en el gobierno. Bien. Y el quinto mandamiento, ¿quién nos puede compartir el quinto mandamiento y también decirnos qué es lo que Dios protege en el quinto mandamiento? El quinto mandamiento es no matar, no matarás. ¿Y qué significa esto? Que debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no hacerle daño o mal alguno a nuestro prójimo en su cuerpo, sino que debemos ayudarlo y hacerlo prosperar en todas las necesidades de su vida. ¿Qué protege? La vida, porque el único dador de la vida es Dios. Él solo puede quitarla y ponerla. Muy bien, muchas gracias, Yuri. Entonces, en la Biblia habla de que es el Señor que nos forma. Vemos en la historia de la creación que Dios formó a Adán y Eva. Vemos en la Biblia que habla de formar a nosotros desde el vientre de nuestra madre. Lo vemos por ejemplo, en Salmo 51, en Jeremías 1, habla de que es algo precioso la vida que Dios nos ha dado, que Él nos formó desde el principio y no es el derecho humano tomar la vida de otra persona. Entonces Dios protege la vida del ser humano, de la corona de su creación. Bien, muchas gracias Yuri, gracias a usted Rosa. Vemos que podemos resumir los mandamientos así. Jesucristo le preguntó a Jesús sobre los mandamientos y él nos da un resumen. Habla de amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma y mente. Esa es la primera parte de los mandamientos, lo que ya hemos estudiado. El primero, segundo y tercero. Vamos a honrar a Dios, y honrar su nombre y también guardar el tiempo para meditar en su palabra. En la segunda parte de la ley hablamos de nuestra relación con nuestro prójimo y vemos que vamos a querer amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto empieza con el cuarto mandamiento que estamos estudiando hoy. Pero aquí tenemos en el Nuevo Testamento el resumen de Jesús de la ley en Mateo. Bueno, vamos a seguir entonces con otra pregunta de repaso sobre lo que estudiaron hoy antes de la clase. Aparte de nuestros padres, ¿quiénes son algunas de las autoridades que la Biblia nos manda a respetar? Hay muchos que podemos nombrar. Yuri. Todos los que por ordenanza divina tienen autoridad sobre nosotros en el hogar, en el gobierno o en la escuela o en la iglesia. Muchas Nuestros gracias. jefes también. Gracias, Yuri. Muchas gracias, Yuri. Sí, en todas las ubicaciones de la vida, ¿verdad? Gracias, Yuri. Kemer, ¿qué iba a decir usted? Sí, o sea, a los gobiernos, a la iglesia, a nuestros jefes en los trabajos, a los pastores que son los que nos traen la palabra. Sí, serían eso. Bien, muchas gracias, Kemer. También veo la mano de Ricardo Fidel. ¿Algo que agregar, Ricardo? Empezando por los profesores de la escuela, en el trabajo,
en el trabajo, los jefes, a todos los directivos de la empresa, a los alcaldes, a los ministros, presidentes. Toda autoridad ha sido puesta por los hombres. Muy bien, sí. Muchas gracias, Ricardo. Muy de acuerdo. Voy a ponerlos aquí en la pantalla. Entonces, los líderes de la iglesia, vemos esto en Hebreos 13, entre otros lugares. Hebreos 13 habla de respetar a los líderes que nos han compartido la palabra de Dios. También reconocemos los líderes de la iglesia, como ustedes leyeron preparando la tarea de hoy en Romanos 13, entre otros lugares. También la Biblia habla de supervisores y jefes. Interesante esto, ¿verdad? Que la Biblia habla de mucho de siervos y esclavos tenían otro sistema, ¿verdad? Sin decir que está bien los muchos abusos de ese sistema, de ese tiempo, nos anima a vivir en el sistema donde estamos. Entonces, hoy en día no hablamos de amos ni hay esclavos, pero la mayoría de las personas tienen jefes y tienen los que les dan empleo. Y otra vez, vamos a que respetar estas autoridades que tenemos en la vida y podemos agregar aquí policía, que sería algo muy similar, muy parecido a lo del gobierno. Bien, antes de seguir adelante, vamos a saludar a otros quienes están con nosotros. Francol, buenas noches. Hola, buenas noches, pastor. Es un placer, Francol. Muy bien. Saludamos también a Jorge. Jorge, buenas noches. Bienvenido. No tiene audio todavía. Ok, bien. Juana Elisa está aquí con nosotros. Juana Elisa, buenas noches. Bienvenida. Buenas noches, pastor. Discúlpeme la tardanza. Está bien, Juana. Qué bueno que está aquí con nosotros. Excelente, muy bien. Y tenemos, ahora, bueno, hay unos otros que desafortunadamente no tienen audio, que están aquí también, pero no nos pueden escuchar. Bueno, seguimos adelante. También hablamos de maestros, ya ustedes mencionaron esto. Hablando a jóvenes, a niños, recordamos esto, que Dios ha puesto autoridades en nuestras vidas. El principio bíblico general que vemos en la lectura de Romanos 13 es esto, que Dios nos dice que no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Entonces pensamos que las autoridades en general, Romanos 13 habla mucho del gobierno, ¿verdad? Pero vemos en nuestras vidas que hay muchas autoridades. También podríamos mencionar no solamente los padres, sino también a otros miembros de nuestras familias que tienen autoridad, como abuelos que vamos a querer respetar, entre otros. Entonces, esas son las autoridades puestas por Dios. Pero eso no significa que nunca van a guiarnos o nunca van a mandarlos a hacer cosas que Dios no quiere. Entonces, vamos a ver más adelante qué hacemos. ¿Qué hacemos cuando piden que hagamos cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios? Porque su poder no es absoluto. Entonces no es como el poder de Dios sobre nosotros o la voluntad de Dios sobre nosotros. Vamos a hablar un poco más de ese tema más adelante. Aquí estamos en la lección 5, entonces ya hemos hablado, ¿verdad? De estos líderes que Dios ha puesto, las autoridades en nuestras vidas, y no importa en qué país están. Y como he mencionado, creo que hay personas de entre 8 y 11 países aquí en vivo con nosotros, muchos países. Y la autoridad de la policía no es perfecta en ningún país. Los líderes no son perfectos. Aún los maestros y profesores, cuando hablamos con jóvenes y niños, tampoco son sin error, ¿verdad?
pero son autoridades que Dios ha establecido. Entonces Dios en su palabra nos manda a obedecerlos. Empieza en la casa, cuando vemos la creación, vemos orden, vemos que Dios estableció hombre y mujer como el matrimonio fundamental, una parte fundamental de la creación. Vamos a estudiar ese don más adelante en el sexto mandamiento. También Él desde el principio estableció este orden de tener niños bajo sus padres. Entonces vemos la importancia que los papás también amen a sus hijos. Efesios 6:4 habla del deber de padres de disciplinar, instruir a sus hijos en el Señor, que vamos a querer hacer, no hacerlos enojados y no provocar a los niños, como dice en Efesios 6, pero mostrar el amor de Dios que hemos recibido nosotros. Y no solamente cuando no solamente vamos a querer respetar a los papás cuando somos niños, pero también cuando nuestros papás nos necesitan, ¿verdad? Cuando son más grandes, vamos a ver porque es como Dios provee para personas de edad avanzada por sus familias, especialmente por sus hijos. Vemos el gran plan de Dios para la sociedad en la familia, pero hay mucho más que la familia, otras autoridades en este mundo. Hay algo que sabemos también, es que después de que Dios estableció un mundo perfecto, creado por su poder y según su plan, ¿qué pasó? El mundo se cayó en pecado, la humanidad en la tentación, y en vez de tener una sociedad perfecta, vivimos en lugares con problemas, en casas con pecados, bajo gobiernos no tan buenos, puede ser. Y también tenemos que confesar, usando la ley como espejo, que somos culpables también. No hemos siempre respetado a nuestros padres, a las autoridades en nuestras vidas como debemos. Ni hemos siempre cumplido con el quinto mandamiento. O tal vez no hay nadie aquí que ha matado a otra persona, pero hay otras formas de quebrantar ese mandamiento también, de no respetar el cuerpo que Dios ha dado a nosotros o a otra persona. Por odiar a otra persona también es manera de quebrantar el quinto mandamiento. Entonces confesamos nuestros pecados también hoy. Pero al mismo tiempo vemos que gracias a Dios y por su misericordia, el castigo de nuestros pecados contra estos mandamientos no cayeron sobre nosotros, sino sobre nuestro Salvador Jesucristo. Él sufrió para que nosotros no tengamos que sufrir el castigo celestial de nuestros pecados. En vez de tener vidas de temor, ya tenemos perdón en Cristo Jesús y ya tenemos también un motivo para querer seguir su voluntad en nuestra vida, para querer respetar a las autoridades donde estamos. Bien, veo la mano de Frank Hall. Frank Hall, le doy la palabra. Hola, pastor. Digamos que puedo identificar que son algunas autoridades elegidas por nosotros y otras que han sido impuestas. Y en este caso me refiero, digamos, a los gobernantes. ¿Y qué hacer, pastor? Es una pregunta. ¿Qué hacer cuando parte de esas autoridades hacen acciones, que promulgan leyes que están en desacuerdo con la palabra de Dios, con la Biblia? Le voy a poner un par de ejemplos. El matrimonio entre personas del mismo sexo podría ser un ejemplo, y el otro es el de legalización del aborto, pastor. ¿Qué podemos hacer
como cristianos ante esas determinaciones de una autoridad a la que le debo respeto, pero que está promulgando leyes que no van de acuerdo a la palabra de Dios? Muchas gracias, Francol. Y más adelante voy a poner los pasajes aquí en la pantalla, pero es una pregunta buena, porque sabemos que en nuestros países no todas las leyes están de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, y especialmente lo que mencionó usted, Francol. Y no es algo nuevo, ¿verdad? Entonces, en Hechos 4, Pedro y Juan están viviendo en Jerusalén con los otros apóstoles, con los creyentes, y la autoridad establecida y tenía también la aprobación del gobierno romano fue el concilio de los judíos, bajo el sumo sacerdote. Y entonces ellos llamaron aparte ante el concilio a Pedro y Juan. Y en versículo 18 de Hechos 4 dijeron, entonces dice, entonces los llamaron, los miembros del concilio, llamaron a Pedro y Juan y los advirtieron que no debían volver a hablar ni enseñar acerca del nombre de Jesús. Bueno, sabemos que eso va en contra del mandamiento que apenas habían recibido los mismos discípulos de Jesús mismo. Entonces, ¿cómo respondieron Pedro y Juan a estas autoridades allá establecidas? ¿Verdad? Respondieron ellos, ¿juzgan ustedes? ¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Él? Entonces, si obedecemos las autoridades siempre y cuando no nos piden hacer algo que Dios prohíbe. Bueno, entonces, ¿qué significa? Bueno, no vamos a querer, por supuesto, el gobierno dice que es legal el matrimonio entre hombres y entre mujeres. No vamos a seguir esa ley, ni vamos a querer que otros lo sigan tampoco, ¿verdad? En nuestras familias vamos a aconsejar a personas a obedecer a Dios y no a los hombres. Aun si personas tienen la tentación hacia la homosexualidad, y hay personas que tienen esa tentación. Vamos a querer mostrar este pecado y mostrarles la gracia de Dios y animarlos a seguir la voluntad de Dios, a pesar de lo que diga el gobierno de nuestro país. Y es igual con el aborto, ¿verdad? Dice la Biblia claramente que la vida empieza desde la concepción. Entonces, lo vemos en Salmo 51, como les dije antes, en Jeremías 1, entre otros lugares. Y lo veo un ejemplo en Juan el Bautista, cuando salta el bebé en el vientre de su madre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, no cometer adulterio y utiliza los medios que podemos, como elegir en las elecciones candidatos que con valores que están de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Contesté la pregunta, Francol? Sí, pastor, muchas gracias. De nada. Buena pregunta. Muchas gracias, Francol. Y sabemos que no son siempre iguales los gobiernos, pero en todos los países los gobiernos no son perfectos. Entonces, vamos a siempre querer tener esto en mente, el principio bíblico, que obedecemos a Dios antes que a las autoridades. Recordamos que las palabras de Romanos 13 que leyeron como tarea fueron escritas a personas en la capital del Imperio Romano, que tampoco fue un gobierno perfecto. Bueno, con muchas cosas que ellos hicieron que el cristiano no iba a querer seguir, pero de todas formas,
a Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, pasa un capítulo entero diciendo a los romanos que deben seguir, que deben respetar a las autoridades. También Pablo en 1 de Timoteo, escribiendo a Timoteo, le anima a orar por los reyes, los gobernantes, etcétera, en 1 de Timoteo 2. Bueno, muchas gracias, Franco. Veo también la mano de José Antonio. José Antonio, le doy la palabra. José Antonio no tiene micrófono. José Antonio desde Bolivia. Perdón, sí, por favor. ahora sí. Gracias, pastor. Simplemente quería comentar yo sobre la situación, digamos, hay que respetar, dice el mandamiento a los jefes que nos da la Biblia, a los policías y gobierno. Acá en Bolivia, un caso particular, digamos, son 16 años que está el gobierno. En realidad fueron electos, pero después se demostró que hubo fraude. Bueno, al final se quedaron nomás. Pero dice que uno tiene que obedecer. Pero hay un problema grande aquí en Bolivia que es el narcotráfico. Y en realidad la anarquía hace que casi todo el país esté contaminado con el narcotráfico. Entonces, inclusive el anterior presidente y este presidente, todos están ligados con eso. Entonces, nosotros tenemos la suficiente, digamos, sapiencia para no obedecer, digamos, eso porque, bueno, tiene un montón de consecuencias, pues no, mata a mucha gente, no solamente con armas, sino con la droga, envenenan, deshacen familia. Entonces, y cada vez hay mucho más gente metida en eso. Después, recién el miércoles pasado hubo un autogolpe que parece que en el mundo dijeron que era golpe, pero ya viendo acá todas las instancias que hubieron, ya se demostró que fue o sea, la gente que manda, el gobierno, perdió mucha popularidad, no hay plata, puro huelga, entonces quería tener más popularidad el presidente y se inventó un teatro mal hecho y ya está demostrado eso. Era el comentario nomás que yo les digo de lo que está pasando actualmente en Bolivia. Sí, y gracias, José Antonio. Y, sí, y a veces es difícil. Entonces, para el creyente. Entonces, lo que vamos a querer hacer es tomar el principio bíblico, veo lo que Dios nos dice en su palabra y siempre preguntarnos, como creyente, ¿cómo voy a poner en práctica la voluntad de Dios, este principio bíblico en mi vida? Y a veces es difícil, aún en el Imperio Romano, regresando para allá. Hubo un tiempo, no mucho antes de Pablo, cuando existían dos gobiernos al mismo tiempo, tenía una guerra civil. Entonces, y iba a pasar otra vez en el Imperio Romano, no mucho después, en los años después de Pablo. Entonces los creyentes en ese tiempo les iban a tener que preguntarse, ¿y cuál es el gobierno que debo respetar en esta situación? Y honestamente no siempre es fácil, ¿verdad? Saber cómo respeto un gobierno así, cómo muestro la luz de Dios en mi vida bajo el gobierno donde estoy, y no es fácil. Y he tenido el privilegio de vivir en 4 países en mi vida y visitar a muchos más. Y lo he visto, que no hay ningún gobierno perfecto. Hay unos que son muy malos, donde el gobierno casi está en estado de caos completo. Estoy en contacto semanalmente con un pastor con quien trabajo de Haití actualmente, y hemos hablado de él. ¿Y cuál es el gobierno aquí? ¿Cómo respeto a las autoridades establecidas cuando casi es un país sin gobierno? Entonces hay preguntas difíciles. Entonces, y Dios sabe que vivimos en un mundo caído.
nos ha dado los principios bíblicos, también nos ha dado inteligencia santificada por el Espíritu Santo para poder pensar, meditar con mucha oración en cómo pongo en práctica la voluntad de Dios de respetar autoridades en situaciones de mucha dificultad, como explicó usted, José Antonio. Muchas gracias por el aporte. Gracias, hermano. Bien, veo dos manos más. Vamos a Juana Elisa y después a Cristiano. Juana. Amén. Bueno, con respecto a la autoridad, la palabra es que nos sometamos, obedezcamos, sirvamos a las autoridades, porque no hay una autoridad puesta en la tierra que Dios y establecida. Con respecto a las naciones, bueno, sabemos que no hay en ninguna parte una autoridad perfecta, una autoridad perfecta para Cristo. Dios, el resto, los padres fallamos, los maestros fallamos, en todo lo que es autoridad hay una falla, bien sea porque nos capacitamos para tener una autoridad o hacemos abuso de la autoridad. Hay muchas razones. La cuestión está en cómo practicar ese principio bíblico de ese mandato. Yo digo que, bueno, dependiendo de cada circunstancia, ¿verdad? El ejemplo que nos da la palabra de David, nos da la palabra de Pedro, cuando le obedecieron, bueno, era una circunstancia donde su respuesta es, yo voy a obedecer a Dios y tengo un mandato de Dios. Es mejor obedecerle a Dios que a usted. Y si eso me lleva a partir de este mundo, pues parto obedeciéndole a Dios. Y en cuestiones de gobiernos nacionales, bueno, la palabra nos dice que oremos por los que están en emergencia, oremos y oremos por nosotros mismos, por la sabiduría en el momento de hacer una elección. Si elegimos esto que tenemos, pero no salió bien, bueno, ya sabemos que no podemos hacer una permanencia con nuestras elecciones. O sea, tener la sabiduría, el discernimiento de Dios, pero sobre todo la oración. El Señor dice que debemos orar, y orar por los que están en evidencia y ellos están en evidencia por sus autoridades. Cuestiones de los padres, a veces que los padres nos pueden decir que hagamos algo en contra de Dios, pues sería como que explicarle por qué no lo debemos hacer. Yo tuve una oportunidad y voy a darlo repetido con mi mamá. Dios me apartó a mí, porque yo acepto la Cristo, la Cristo en mi corazón, pues él me sacó de una idolatría, como es el espiritismo, ¿verdad? Sí. Y bueno, en mi casa se avanzaba en eso. Y mi mamá un día me dijo, ponme esto a las imágenes. Y yo le dije, no, mamá, yo no voy a poner eso. Me perdona, pero es que la palabra de Dios dice que no debemos adorar imágenes de y eso es pecado. Yo quiero obedecer eso a Dios. Sí. Y se enojó, pero le di la explicación y creo no haber estado en desobediencia. Entonces, en resumida es saber enfrentar cada circunstancia con las autoridades, pero sobre todo mantener el respeto. Si respetamos las autoridades y con la sabiduría de Dios, con oración y guía y el conocimiento de la palabra, pues los frutos del Espíritu Santo, la mansedumbre y la humildad primeramente, podremos salir cumpliendo este mandato de Dios. Muy bien, sí, muchas gracias, Juana. Muchas gracias. ¿Y nos puede recordar de dónde conecta, Juana, de dónde es? Juana, ¿nos puede recordar de qué país viene? ¿Perdón? ¿De qué país? ¿De dónde es usted? De Venezuela. De Venezuela. Ok, muy bien. Entonces, ya hemos escuchado de voz de Venezuela también, de Bolivia, porque sabemos que vamos a querer ponerlo en práctica, pero no siempre es fácil, pero vamos a querer siempre tener la voluntad de Dios en nuestras mentes. Dios nos ha llamado a crear una teocracia como tenía en el Antiguo Testamento,
nos ha llamado a vivir bajo las autoridades donde estamos. Muchas gracias. Juana, Cristian, le doy la palabra y después Ricardo. Cristian. Cristian, sí. Sí, ¿qué tal? Dios bendiga. Sí, no, estaba escuchando todo lo que se estaba hablando, este mandamiento que parece tan sencillo, ¿no? Pero tan complejo a la vez. Ujú. Y bueno, quería agregar más que nada un comentario sobre lo que pasa acá, digamos, ya que usted, pastor, nombró de qué países somos. Yo soy de Argentina, de Buenos Aires, y acá el caso, digamos, en cuanto a los gobiernos que se venía hablando, acá prácticamente lo que hablaba el hermano ahí de Bolivia, acá prácticamente pasa lo mismo, es exactamente lo mismo. No sé allá cómo será, pero acá básicamente hay dos leyes que ya están aprobadas directamente. El matrimonio igualitario, que es la homosexualidad, y el aborto. Y de hecho había un movimiento de ideología de género, no sé si alguno estará actualizado con esos temas, que son bastante fuertes, que apuntan, digamos, a los niños y todo eso. Y un caso particular, quería comentar esto y ya, bueno, ya le dejo, pastor, que bueno, yo tengo a mi hijo llevando a jardín y, los días anteriores había un recordatorio del mes de junio que celebraban, sea como un recordatorio del día del orgullo, este movimiento LGTBT, bueno, todo ese movimiento. Y ahí decidimos, en ese caso, no llevarlo a jardín a nuestro hijo. Básicamente, preferimos que falte ese día, justamente porque sabemos que es un recordatorio que le van a inculcar cosas, aunque sea niño, mi hijo tiene 4 años y él recién está empezando, digamos. Por ejemplo, ese es un comentario. Y ahora que viene el 31 de octubre, bueno, falta, ¿no? Pero esas son fechas que lo toman tan sencillo el mundo, pero a nuestros niños los contamina. Por ejemplo, el 31 de octubre, que es de la noche de Halloween, y a los niños le inculcan todo eso, ¿no? Los quieren, o sea, en ese sentido. Y yo prefiero, digamos, para no ir al choque, no ir a pelear, como bien decía ahí la hermana, respetarlo, sí, siempre honrando, respetando, pero como bien decía ahí, que si no va acorde a lo que Dios dice en sus principios bíblicos y nosotros queremos aplicarlo, yo prefiero que falte directamente en esa fecha específica, básicamente. Quería agregar eso nada más. Gracias. Gracias, Cristian. Bueno, y para mí es un buen ejemplo de tomar el principio bíblico. Bueno, Dios ha establecido matrimonio entre un hombre y mujer, ¿verdad? Es el plan. El gobierno ya ha tomado los pasos en muchos lugares de celebrar este orgullo falso que es, y tal vez tener algo en clases aún para los niños pequeños. ¿Qué hacemos? Bueno, Cristian tomó la decisión de no enviar a su hijo a las clases ese día para evitar esta forma de, de, de una enseñanza no bíblica, antibíblica. Muchas gracias, Cristian. Vamos a escuchar de una persona más. Ricardo, por favor. Dios nos enseña que tenemos que orar por toda autoridad. No dice que si sean buenas o malas, dice toda autoridad. Si son malas, nosotros con la oración hacemos que sean menos malos o impedimos que los planes perversos que tienen ellos se frenen. Si son buenos, mejor todavía, pero la obligación es orar por toda autoridad. No dice que si son buenos o malos, toda autoridad, porque toda autoridad fue puesta por el cielo, aunque sea por un golpe de Estado. Porque si Dios no estuviera con un golpe de Estado, elimina el golpe de Estado. ¿O Sí. no? Muchas gracias, Ricardo. Sí, muchas gracias. Y es cierto, ¿verdad? Primero de Timoteo 2, versículo 1, 2 y 3 nos anima a orar por todas las autoridades, buenos o malos. ¿Con qué fin?
Dice para que vivamos con tranquilidad y reposo en toda piedad y honestidad, para que podamos vivir nuestra fe. Es nuestro deseo, ¿verdad? Y parte de la piedad y honestidad es querer proclamar, poder compartir lo que hemos recibido. ¿Por qué lo hacemos? Porque esto es bueno, agradable delante de Dios nuestro Salvador. Este 1 de Timoteo 2:3. El motivo por qué oramos por las autoridades, por qué las respetamos, porque es la bondad de Dios nuestro Salvador. Recordamos que Él nos salvó, como vemos aquí en la pantalla. Entonces, es Él, nuestro Salvador, que nos pide respetar las autoridades y que oremos por ellos también, como nos dijo Ricardo. Muchas gracias a ustedes por la participación. Ricardo viene de Chile, ¿verdad? Creo que Ricardo viene de Chile, entonces escuchamos de personas de todas Chile, partes. Muchas gracias, Ricardo. De Argentina, de Chile, de Venezuela, de Bolivia y otros, y sé que hay personas de otros países aquí también. Pero que, sí, y a veces son decisiones difíciles, ¿verdad? En la sociedad donde vivimos. Pero recordamos que es nuestro Salvador que nos llama a vivir una vida de luz en un mundo oscuro. Bien. Entonces ya hemos hablado un poco de esto, ¿verdad? ¿Cómo actuamos bajo autoridades públicas? Ya hemos visto que tenemos los principios bíblicos y que el principio bíblico es sencillamente Dios estableció las autoridades en este mundo y los respetamos. Entonces es algo sencillo. Ya leyeron ustedes Romanos 13. Aquí tenemos, de hecho, sencillamente versículo 1 aquí en la pantalla, que nos sometemos a las autoridades y tras eso es algo sencillo. Dios estableció las autoridades. Vienen de Dios las autoridades en este mundo. Entonces vamos a querer hacerlo en amor para Dios, porque queremos mostrar nuestro amor para Él, siguiendo su voluntad y respeto para los que tienen autoridad. Y vamos a querer también, Dios nos llama para ser ciudadanos. Es algo que vemos en la Biblia, que somos ciudadanos del lugar donde estamos. Y vemos que Pablo habla mucho del hecho que es ciudadano romano y utiliza el sistema legal para en su ministerio. Entonces también Dios nos llama a nosotros a usar los medios legales establecidos para influenciar a nuestros líderes. Podemos, si es algo legal en muchos de nuestros países, creo que en todos, elegir a los líderes. Entonces usamos nuestro voto, podemos usar nuestra voz, siempre con amor y respeto, pero también podemos usar nuestra voz, podemos participar en el gobierno. Vemos que hay creyentes en el libro de Hechos que participaban en el gobierno y también eran creyentes. Entonces, siempre y cuando lo podemos hacer siendo creyentes y cristianos y viviendo una vida según la palabra de Dios, sí podemos participar en el gobierno para influenciar la sociedad donde estamos. Pero siempre algo más que decir es que entendemos que vivimos bajo dos reinos. Vemos el reino de Dios y el reino terrenal donde estamos. Y el reino terrenal tiene cierta autoridad. Jesucristo, con la pregunta de los impuestos, habla o aconseja a nosotros a dar al gobierno lo que pertenece a ellos, hablando de César y la moneda. Entonces nosotros también vivimos en un reino terrenal, un reino que es el gobierno local, que es la autoridad de Dios, y somos ciudadanos de eso también, ciudadanos del reino de Dios, que es más importante, es eterno, y es una ciudadanía más importante, más preciosa, pero también somos ciudadanos donde estamos. Y eso también es parte del plan de Dios para nosotros.
Es algo de que hemos hablado. ¿Alguien nos puede resumirlo? Cuando nos negamos a obedecer a los que tienen autoridad sobre nosotros. O otra manera de decirlo, cuando nos toca no hacer lo que nos mandan. Ricardo. Cuando la orden que nos dan va contra las enseñanzas de la iglesia, va contra las ordenanzas de Jesucristo. Exactamente, exactamente. Muchas gracias, Ricardo. Cuando ellos quieren que vayamos en contra de la voluntad de Dios. Ya hablamos del ejemplo de Juan y Pedro. Empieza la historia en Hechos 4. También vemos el principio bíblico en acción en Hechos 5. Cuando ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, también eso es un principio bíblico. Y es importante en la interpretación de la Biblia que entendemos la diferencia entre el principio bíblico y la aplicación nuestra. El principio bíblico no cambia. A veces en nuestras circunstancias tenemos que pensar, ¿y ahora qué? ¿Cómo voy a? Porque tenemos otras autoridades, otras circunstancias, pero tenemos el mismo principio bíblico que ellos tienen. Entonces, ¿qué es el principio bíblico? Sencillamente es necesario que obedecemos a Dios antes que a los hombres. Es el principio bíblico. Entonces, cuando pensamos en todas las autoridades que mencionamos, en las escuelas, en nuestros trabajos, en el gobierno y aún en la iglesia, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En el estudio del tercer mandamiento hablamos de este principio bíblico. Respetamos la palabra de Dios, respetamos lo que Dios dice en su palabra. No hay ningún pastor, ningún líder, ningún anciano, diácono, el título que tiene, que puede dejar al lado lo que dice claramente en la Biblia para predicar un mensaje que va en contra de ese mensaje. Si tenemos el derecho y hasta la responsabilidad de no obedecer a líderes así, y también hasta apartarnos de su liderazgo de la iglesia, como dice en Romanos 16:17 que estudiamos antes. Entonces, siempre y cuando ellos nos digan hacer algo que no está de acuerdo con la palabra de Dios, tenemos esa responsabilidad cristiana. Y es para nuestro bien, en el caso de la iglesia, y también para su bien, como advertencia. Pensamos también en un trabajo donde un jefe nos puede pedir hacer algo deshonesto para ganar más dinero para la empresa. No está bien hacer lo que él quiere que hagamos, porque eso no es lo que Dios quiere. Y hay muchos otros en casas también. Dios ha establecido un orden, pero como nos mencionó Juana antes, no está bien hacer lo que aún nuestras madres queridas nos digan si van contra de la palabra de Dios. ¿Comentarios? ¿Aportes? Pastor, Yuri, por favor. otro ejemplo sería también la eutanasia, ¿verdad? Hay Sí. países en que como es permitido, por ejemplo, en Colombia es permitido la eutanasia, en mi país no, ¿ves? Y otro ejemplo también sería el suicidio, porque Dios es nuestro creador, es nuestro Padre y es nuestro dueño. Bien. Y Él es el único que puede decidir todo acerca de la muerte. Y en estos dos casos, Yuri, sería bueno que tomemos en cuenta lo que dice Dios en el cuarto mandamiento y en el quinto mandamiento también, porque Dios protege la vida también. Es un don de Dios y ni la persona misma puede tomarla en sus propias manos, ¿verdad? Entonces, confiamos que somos hijos de Dios y Él tiene un plan para nuestras vidas. No es nuestra
no es algo que podemos hacer, quitarnos la vida, porque es algo que Dios hace y confiamos en que Él tiene un plan para nosotros. Entonces, y ni el gobierno tiene el derecho de decir que está bien. Pero entonces, ¿qué vamos a decir? Otra vez con el aborto, con el matrimonio entre parejas homosexuales. ¿Qué hacemos? Bueno, no seguimos la ley y también usamos los medios legales que tenemos para influenciar los líderes para no hacer lo que no es bueno para la sociedad. Muchas gracias, Yuri. También veo la mano de Ricardo. En la Biblia tenemos un claro ejemplo cuando a Daniel le prohibieron orar. Daniel oraba, a pesar que había un decreto que le impedía orar a su Dios. Daniel oró, lo mandaron a los leones y los leones no le hicieron nada. Él prefirió la muerte antes que obedecer al hombre. Es un ejemplo grandísimo que tenemos nosotros. Bien, bueno, buen ejemplo, Ricardo, gracias. Y es otro tema del libro de Daniel. Vemos que él participaba en el gobierno, que él respetaba al rey, aunque fue un rey, bueno, no creyente, un rey anti-judío, pero respetaba al rey, participaba en el gobierno hasta el punto que le pedía hacer algo contra Dios, de adorar al rey mismo. Muchas gracias, Ricardo. Sí, buen ejemplo. Bien, ok, seguimos adelante aquí en el cuarto mandamiento. Es agregada una promesa. Estamos casi llegando al final de nuestro tiempo. Gracias por los aportes. Entonces, sencillamente voy a poner unos pensamientos aquí en la pantalla para terminar, porque nos faltan algunas cosas que iba a decir. Y si algo más de que quisieran hablar, como siempre, voy a quedarme por un tiempo después de la despedida para hablar un poco más. Si es su deseo participar más después de la despedida, aquí voy a estar. Entonces, el cuarto mandamiento viene con una promesa agregada acerca de una larga vida sobre la tierra. Y vemos algo, ¿verdad? Que la ley de Dios es para nuestro bien. Vemos que Dios se preocupa por nuestro bienestar aquí en la tierra, ¿verdad? Pero en este caso, ¿cómo cumple esta promesa? No, en la Biblia no hay ningún ejemplo de Dios milagrosamente dando a alguien unas como, te voy a dar 30 años más porque vivía según el cuarto mandamiento. No tenemos un ejemplo así, pero vemos que sencillamente que Dios puede cumplir esta promesa de manera natural, ¿verdad? Cuando escuchamos a las autoridades y las obedecemos, podemos decir que hay bendiciones sencillas y terrenales y de larga vida aquí en este mundo. Si sigo el consejo sabio de mis padres a elegir un cónyuge, es probable que disfrute de una relación feliz. Si sigo el modelo de estudiar que me da mi maestro, es probable que aprenda más y también voy a sacar marcas mejores en las clases. Si obedezco las leyes del tránsito, es probable que evite accidentes y podemos decir otras cosas. Si no hay muchos padres que animan a sus hijos a ser drogadictos. Si seguimos el consejo de nuestros padres de no tomar drogas, probablemente tendremos una vida más larga. Hay cosas sencillas, ¿verdad? Entonces Dios, en general, la ley de Dios es para nuestro bien, podemos decir. Entonces Dios quiere que vivamos vidas felices. Pero no puedo exigir que Dios me dé una vida larga como resultado de mi obediencia. ¿Por qué?
cuando pensamos en cómo hemos cumplido la ley de Dios, ¿qué tenemos que decir junto con Isaías? Y vemos que él utiliza la forma de nosotros o nuestras aquí en este pasaje de Isaías 46, versículo 6. ¿Qué dice él? Isaías junto con nosotros, él dice, aún nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Entonces nosotros que confesamos que aún nuestros mejores esfuerzos para respetar a nuestros padres y a las autoridades y al gobierno, a la policía, a los maestros, etc. Aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Confesamos con él, con Isaías, con Pablo, que también tiene una confesión así en Romanos 7, que no siempre hemos hecho lo que Dios quiere cuando pensamos en el cuarto mandamiento. Entonces, no es como una demanda. Dios me debe 40 años más en este mundo, porque he siempre respetado a las autoridades. No hay ninguno que puede decir que ha cumplido esta ley sin falta, ¿verdad? Bueno, veo la mano de Juana. Juana, junto con los demás, voy a pedir que se quede por un poco de tiempo después de la despedida para que hablemos más. Gracias. Y siempre quisiera hablar con todos, pero vamos a tratar porque hay unas cosas más que decir antes de la despedida. La aplicación práctica de estos dos mandamientos vemos en una sola historia. La historia de David en 1 Samuel 24, que ustedes estudiaron en el video. Vemos que valoró David en gran manera el don precioso de la vida de Saúl y también reconoció que Dios mismo le había unido a Saúl como rey de Israel. Entonces, aunque Saúl perseguía a David, David no lo mató. Y vemos su respeto de la vida de Saúl y también de la autoridad de Saúl sobre él. Hay otra cosa de que podemos hablar. Vemos en la Biblia que uno puede servir como soldado y ser creyente. Lo veo cuando unos soldados en Mateo 3 vinieron a Juan el Bautista. Él les decía que ellos pudieran vivir como soldados y como creyentes también. Entonces, nosotros podemos otra vez tomar los consejos de Dios, los principios bíblicos y ponerlos en práctica en nuestras vidas. Pero vemos un buen ejemplo de respetar a David, las dos cosas que Dios protege en estos mandamientos, la vida y sus representantes. Otros pasajes que voy a poner aquí. Jesucristo en Mateo 5 explica la ley. Hay explicación de los mandamientos en Mateo 5, el Sermón del Monte. ¿Y qué dice Jesús? Hablando a ellos sobre el significado del quinto mandamiento. Él les dice que no podemos nosotros pensar, es que no he matado a nadie, entonces estoy inocente en el caso de este mandamiento. Nos dice aquí que podemos quebrantar este mandamiento con nuestras palabras, por odiar a nuestro prójimo, por decir cosas feas a ellos, para querer dañarle personalmente. Es pecado también. Por no amarlo. 30. Sí, Proverbios 30 también habla de la seriedad de despreciar a nuestro padre o a nuestra madre, ¿verdad? Mira las palabras que nos llaman la atención. Que los cuervos del valle le sacan los ojos. Wow, son palabras muy serias, ¿verdad? Dios toma en serio el pecado. El pecado es muy serio en la Biblia. Y si tomamos el pecado a la ligera, ¿qué vamos a querer hacer?
usar la ley para examinar nuestros corazones y ver que somos culpables. No hay ninguno que siempre ha seguido la ley de Dios. Ni uno solo. Bueno, ni uno solo de nosotros. Pero sabemos que hay otro que lo ha hecho. Porque el pecado es muy serio, es no solamente obras, sino de pensamientos y palabras. Como vemos en las palabras de Jesucristo en Mateo 15, 19, del corazón salen los malos deseos. Entonces, el pecado es cosa del corazón, en primer lugar, pero podemos tener esperanza, porque Jesucristo sí guardó toda la ley en nuestro lugar. Como hemos visto en todos los casos de los mandamientos, él respetaba la autoridad, lo puede ver en su vida, en su conducta con sus padres terrenales. Se puede ver en cómo habló él del gobierno, aún cómo hablaba él a los gobernantes en la noche antes de su muerte, hablando con Poncio Pilato. Vemos a Jesucristo siempre que no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Él cumplió la ley en nuestro lugar. Su obediencia ya es nuestra, nuestro castigo cayó sobre él. Entonces en él podemos tener esperanza, no en nuestras propias obras. Nuestra esperanza está en Cristo. Su obra salvadora es suficiente. Ahora vamos a querer hacer su voluntad. ¿Por qué? Por agradecimiento, porque Él nos amó primero. Entonces es importante que respetamos los representantes porque ellos son parte de la orden de Dios en este mundo. El significado bíblico del quinto mandamiento es que respetemos la vida de otras personas, su bienestar, que respetemos el bienestar de nuestro prójimo, amando a nuestro prójimo como nosotros mismos, como alguien nos mencionó antes, y el consuelo y la esperanza del pecador para cada uno de nosotros, después de ver nuestros pecados contra estos mandamientos, vemos nuestro Salvador, cumpliendo la ley en nuestro lugar, sufriendo el castigo de nuestros pecados, resucité, y después vemos al Señor resucitado, prueba de nuestra salvación ya completa en Él. Bueno, gracias por quedarse un poco más tiempo conmigo. La tarea, como siempre, se va a publicar en el grupo. El proyecto final van a tener al final de este curso. Ya estamos en la quinta lección. Nos faltan 3 lecciones más. Lección 6, 7, 8 y después les voy a compartir el proyecto final, que es un repaso sencillo de lo que hemos estudiado. Si han estado aquí en las clases en vivo prestando atención, si han visto las grabaciones, si no han podido estar presentes en las clases, el proyecto final no va a ser algo difícil para ustedes. Va a ser una oportunidad de repasar lo que hemos estudiado aquí en este curso. Dicho esto, ahora vamos a concluir con una oración. Después vamos a tener la despedida, pero si se quedan, si tienen algunas otras cosas, otros temas de que quisieran hablar. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por haber establecido orden en este mundo, según tu plan de creación, en las casas, en las iglesias, en la sociedad, en el gobierno. Pedimos tu perdón porque no hemos siempre respetado las autoridades, no hemos siempre respetado el bienestar de nuestro prójimo, pero al pedir tu perdón también reconocemos que alguien que sí cumplió la ley en nuestro lugar es tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Te damos gracias porque Él sufrió el castigo de nuestros pecados y ahora vive y reina para nosotros y para nuestro bien. Ayúdanos a siempre tener confianza en Él como nuestro Salvador y por amor querer respetar las autoridades y respetar la vida de nuestro prójimo en este mundo.
Señor, sabemos que en nuestros países a veces hay situaciones difíciles. Pedimos tu bendición sobre los gobernantes de nuestros países y pedimos tu sabiduría también en nuestros corazones para que podamos poner en práctica estas leyes tuyas, aun y cuando sea difícil saber qué hacer. Oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. 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 Buenas noches. Amén. Amén. Bendiciones. Buenas noches. Dios los bendiga. Gracias, fue un placer. Que Dios les bendiga. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos los hermanos participantes. Buenas noches. Bendiciones. Dios le bendiga, pastor. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hasta luego, hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Bendiciones. Y Dios quiere.